Bueno, entonces vamos a empezar con la Celestina en el día de hoy. Y esta obra es una obra que presenta varios elementos que hay que discutir. Una es el autor, la otra es el género al cual pertenece, ¿sí? Que vamos a ver las características entonces que hay en torno a esos aspectos, ¿no? Entonces, pueden entonces empezamos a ver. Hay problemas, entonces ponemos uno, la Celestina, problemas en torno a la autoría. Las primeras ediciones que hoy se conservan de la, como se llamaba antes, Comedia de Calisto y Melibea, Comedia de Calisto y Melibea, que son los dos protagonistas, además de la Celestina, Calisto y Melibea. ¿Está? Estamos así. ¿Cuál es el lindo nombre, por ejemplo? ¿Calisto? ¿Te parece lindo o no? Ya que estamos, vamos a decir lo que son esos nombres, ya que les dijeron que lindo. Vieron que según el diccionario onomatológico, es decir, el diccionario de nombres, todos los nombres tienen un significado. Calisto significa en griego el más bello y excelente. Calisto significa en griego el más bello y excelente. Y Melibea significa la de dulce voz. ¿Está? Del griego, la de dulce voz, sí, los dos del griego. ¿Está? Bien, entonces, como se llamaba antes, les decía, esta obra, Comedia de Calisto y Melibea, las primeras ediciones entonces, según surgieron al principio con ese nombre, fueron publicadas en Burgos por el impresor Fadrique Alemán, se escribe así, Fadrique Alemán, sí, impresor Fadrique Alemán, posiblemente en 1499 en Burgos y en Toledo en 1500. ¿Ah? Mucho se ha debatido sobre cuál sería la verdadera princeps. ¿Saben lo que es la princeps? Princeps es la primera edición de la obra. Entonces se ha debatido que, aunque una salió posteriormente, se ha debatido sobre cuál sería la original. ¿Cómo? En cuanto a edición, ¿y cuál sería la primera? Teniendo en cuenta las características tipográficas de la edición de Burgos, puede ser atribuida a Fadrique Alemán, que ya lo escribimos,
pero un escudo del impresor incluido apócrifamente al final, plantea algunas dudas acerca de la fecha. Apócrifo significa falso, fingido, de autoría incierta, aunque a veces también hay textos literarios que ponen algún signo de si es real o no. ¿Ah? Esta edición, seguimos con la de Burgos, consta con 16 actos, 16 actos, con sus argumentos o resúmenes introductorios, que explican la acción, pero en ella no figuran los textos preliminares, es decir, los anteriores, ni los finales. Textos preliminares ni los finales. Para que ustedes se den cuenta, vieron que ahí hablamos de 16 actos, ¿no? En este son 22, más no recuerdo. En la edición de ahora, espérate un poquito, creo que son 22. Sí. Son 21, a ver. Sí, 21. Para que ustedes entiendan entonces. Es decir, como que les faltaba la parte de los primeros actos y la parte del final. ¿Está? Ese tiene 21 actos también. Está, por eso. ¿Está? Entonces, pero en ella no figuran los textos preliminares ni los finales, es decir, es como si fuera una parte de la obra. La edición de Toledo de 1500 es la primera comedia completa . La primera comedia completa que conocemos, ya que incluye los textos preliminares que son 2 puntos. La carta del autor a un amigo y los versos acrósticos, el síguese, el argumento, de toda la obra y los versos finales de Alonso de la Proaza. Alonso de
la proaz. ¿Ah? El acróstico justamente es cuando se dice quién lo escribió, en este caso, las letras iniciales forman una palabra que puede leerse verticalmente. En este caso, el acróstico reza. Dos puntos. Sí, reza en el sentido de dice. El bachiller Fernando de Rojas, que es el que hoy lo vemos como autor acá, Fernando de Rojas, que se escribe así, acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nacido en Puebla de Montalbán. Con B corta. En la carta de un amigo, en la carta a un amigo, Fernando de Rojas afirma ser estudiante de leyes en Salamanca y presten atención, y haber encontrado el primer acto de la obra ya escrito por un autor desconocido antes de decidirse a completarla en unas vacaciones de 15 días. Esto lo dice en esta editorial Cátedra. Yo esto que les estoy leyendo es un resumen de lo que es esta editorial, lo ideal sería que leyeran todo. Es un resumen de esto, porque son pila de páginas, que fíjense todo lo que es la introducción, pero sería bueno que lo lean. Pero esto es una especie de resumen para conocer estos aspectos. ¿Está? ¿Algún editor específico que haya que mencionar? En este caso, espérate un poquito, porque a veces el editor de adelante. Sí, en este caso es la edición de Dorothy S. Severin. Te la escribo ahí. En este caso es la edición de Dorothy S. Severin. En la editorial. Bien. ¿Hasta ahora se va entendiendo? ¿Sí? O sea que el que hoy nos figura acá, este bachiller, Ni siquiera es... en realidad él encontró el primer acto, que es el más valioso, si se quiere, porque es el que más estudiamos y es el más valioso. Él lo encontró
y él después le agregó lo demás. ¿Está? Está. Ahí está. Entonces, en la manera de la escritura el cambio de... hay aspectos que se notan, sí. Hay aspectos que, como vamos a ver después, ¿no? Es decir, que él reconoció entonces. Pero ¿qué dice? Seguimos ahí la idea entonces. Estas afirmaciones, es decir, que lo que decía el acróstico, que Fernando de Rojas lo había escrito, el resto, después de ese primer acto, dice, estas afirmaciones ofrecieron serias dudas a los eruditos del siglo XIX, más escépticos aún se mostraron ante lo declarado en un nuevo prólogo a la versión ampliada de la obra. La versión apareció en 1500 o 1502 y contenía 5 actos adicionales en medio del acto 14, además de numerosos cambios e interpolaciones en el texto. El autor del prólogo, que confiesa ser el mismo autor de antes, sostiene haber añadido esos actos ante la insistencia de algunos amigos que querían que el proceso de los amores se alargase y haber cambiado el título de esta versión aumentada, teniendo en cuenta el trágico final de la obra. Se lo cambia entonces a Tragicomedia de Calixto y Melibea. En vez de comedia, ¿tá? Con el final, le agrega entonces Tragicomedia. Así se generó una discusión de los eruditos en torno al problema de la autoría. ¿Tá? Durante el siglo XIX, algunos estudiosos consideraron que Fernando de Rojas era un impostor y desatendieron su explícita declaración de haber escrito una parte de la obra. Fernando de Rojas nació en Puebla de Montalbán, con B larga, porque se ve que evolucionó,
a unos kilómetros al oeste de Toledo, posiblemente en la década de 1470. Ya había obtenido el grado de bachiller en leyes en 1500. Bachiller, es decir, bachiller vendría a ser bachillerato, sexto. ¿Ah? Pero para entonces era, si se quería, más que ahora, en el sentido de que no muchos llegaban por lo que era la parte educativa mucho menor, ¿no? Incluso podían ser los profes y todo en esa época. Claro. Entonces, bachiller en leyes en 1500, entre paréntesis, quizás en 1496 o 97. Cierro paréntesis. Parece que después de transcurridos los 6 años en que normalmente constituía la carrera, que había comenzado aproximadamente a los 16, así pues, el que tuviera poco más de 20 años cuando escribió la comedia. Es solo una especulación. Entre paréntesis, Calixto, el protagonista, es un joven de 23. Cierro paréntesis. En el año 1507, Fernando de Rojas, debido a un altercado surgido con un noble local, por una cuestión de impuestos, se trasladó. Era común el tema de los impuestos, ¿no? Sí, se trasladó de la Puebla a Talavera. A Talavera, con B corto. Allí se casó con Leonor Álvarez, y tuvieron 4 hijos y 2 hijas. El primogénito nació en 1511. ¿En 1511? No, 1511. En el año 1525, su suegro, que se llamaba Álvaro de Montalbán, solicitaba ser representado por Rojas en un proceso inquisitorial, citándole como converso ¿Por Rojas en un proceso? inquisitorial, es decir, de Inquisición, citándole como converso o cristiano descendiente de judíos. Punto y coma. Pero esta sangre hebrea de Rojas le descalificó
actuar como defensor de su suegro. También se cree que fue alcalde de Talavera durante algún tiempo. Murió en abril de 1541, habiendo dejado un testamento firmado el día 3 de dicho mes, y el día 8 de abril su viuda redactaba un inventario de sus posesiones, especialmente de los libros. A esto viene a sumarse un documento aportado por Hillman, acá está. Según el cual el padre de Rojas pudiera haber sido condenado por la Inquisición en 1488. 488. Mientras un buen número de sus primos fueron reconciliados con la Iglesia, entre paréntesis, es decir, obligados a confesar en público que su cristianismo no había sido sincero. ¿Está? Bien. Ahí, punto y aparte, en la actualidad la mayoría de los críticos parecen inclinarse por aceptar el hecho de que Rojas escribiera al menos una parte de la Celestina y lo hiciera a una edad muy temprana. A decir verdad, si se acepta que su padre fue ajusticiado por la Inquisición, ¿saben que la Inquisición era un tribunal eclesiástico que juzgaba en este caso el hecho de ser judíos, ¿no? Y lo que era el cristiano, el converso, que era el cristiano que venía de antecedentes judíos, ¿no? Entonces les decía, no parece descabellado pensar que los estudios de Rojas hubieran de interrumpirse si se acepta que el padre fue ajusticiado por la Inquisición. ¿Hasta ahí estamos? Sí. Está. A decir verdad, si se acepta que su padre fue ajusticiado por la Inquisición, Ahí no parece descabellado pensar
que los estudios de Rojas hubieran de interrumpirse y que el amigo de la carta introductoria, es decir, esta carta cuyo acróstico dice que fue el autor, que ya hablamos, entonces que el amigo de la carta introductoria fuera su protector y quizás su tutor. La comedia fue escrita después de 1494, aunque acá las ediciones eran posteriores, ¿no? Fue escrita después de 1494. Entre paréntesis, Rojas emplea mucho una edición de Petrarca, otro autor, de dicho año, es decir, pone en el texto algo que salió en el 1494. ¿Entienden la idea? Cierro paréntesis. Y si ya era por entonces bachiller, debía de tener alrededor de 25 años cuando escribió la comedia. Ahí está. Alrededor, ¿no? No se sabe con exactitud cómo venimos viendo. Una cuestión debatida es la de qué parte de la Celestina exactamente escribió Rojas. Hoy por hoy todo el mundo está de acuerdo en que es el autor de los actos 2 a 16 de la comedia original. Y ya pocas voces disidentes, es decir, pocas voces de los críticos sería, ¿no? Pueden dudar de su paternidad en lo referente a los actos adicionales. A los actos adicionales, las interpolaciones y los últimos argumentos. ¿Está? Ahí está. El problema de quién es el autor del acto 1 sigue en pie. Punto y seguido. La tendencia general ha sido la de creer las palabras de Rojas, quien afirmaba haberse encontrado el acto y efectivamente en diversos estudios
sido indicadas las diferencias lingüísticas y estilísticas existentes entre este acto y el resto de la obra, así como su divergencia en cuanto al material de las fuentes y la alteración de una o dos referencias clásicas que podían indicar que Rojas había copiado mal la fuente original. Esto último es según Riquer, que es otro crítico, que se escribe así. ¿Cómo? Lo siguiente que vas a leer o lo que ya dijo. No, lo que ya dije. Bien. El propio Rojas confiesa su ignorancia acerca de su autor y en las interpolaciones de la tragicomedia sugiere que podría ser Rodrigo de Cota, o, es decir, ni siquiera dice uno, ¿no? Da dos nombres, Juan de Mena. Que podría haber sido uno de ellos. Punto y seguido. Ambas atribuciones han sido discutidas y la posibilidad de que sea Cota el autor parece ser la más consistente de las dos. Otro problema es la fechación de las primeras ediciones. Dice acá el crítico que es otro rompecabezas crítico. Rojas debió de añadir sus 15 actos a la comedia en 1496 o más tarde, 1496. O más tarde, ya que empleó como libro de referencia un índice de frases de Petrarca impreso en Basilea en 1490. Basilea B larga y S. En 1496.
La comedia debió imprimirse inmediatamente después, aunque las ediciones de 1499 y de 1500 sean las primeras que conocemos, es decir, las primeras que llegaron hasta nosotros, pero probablemente hubiera habido alguna antes. ¿Queda? Existe además una tercera edición de Sevilla, del año 1501, que es similar a la de Toledo. Después se abre un paréntesis de varios años y la primera tragicomedia conocida aparecerá en Roma, traducida al italiano por Alfonso Ordóñez, y publicada por Eustaquio Silver. Acá está. Voy a borrar un poquito acá las otras cosas porque si no al final. Ahí arriba está el último. Bien. La primera tragicomedia española conservada data de 1507 pues las ediciones de la tragicomedia que dan el lugar y fecha de Sevilla 1502, que dan el lugar y la fecha de Sevilla 1502, o Toledo 1502, en la estrofa final de Proaza en realidad fueron publicadas en 1510 y 1529. Asimismo, otra edición muy cuidada de Valencia de 1514 da en los versos como lugar de publicación Salamanca y como fecha 1500. Así pues, tenemos que las fechas que la crítica baraja como las más tempranas para la aparición de la tragicomedia
son la de 1500 o 1502. Bueno, ahora tenemos entonces otra polémica, ¿no? Porque tenemos entonces en torno a la autoría, y otra polémica es los propósitos o la intención del autor, ¿no? Así que sería subtítulo: la intención del autor o propósitos del autor. Según señaló P.E. Russell, el lado cómico de la Celestina, o tragicomedia de Calisto y Melibea, no ha sido tenido en cuenta suficientemente por la crítica del siglo XX. Por la crítica del siglo XX. ¿Cómo? Ah, sí. Sí, la parte cuando estaban en el parcial. Sus elementos irónicos han sido estudiados, pero solo los trágicos no son cómicos. Perdón, pero solo los trágicos, no los cómicos. También ha sido analizada la relación de la obra con sus antecedentes humorísticos, clásicos e italianos, aunque siempre desde la perspectiva. ¿Cómo? Clásicos, antecedentes humorísticos, clásicos e italianos, aunque siempre desde la perspectiva de las fuentes literarias. En este caso cita a María Rosa Guida de Malquiel, que la pusimos también ayer. María Rosa Guida de Malquiel. Cita entonces que tiene textos en relación a este tema, y acá hace así. Únicamente lo referente a la parodia. Esta es la cita de... Hace referencia a ella. No es cita textual, sino que hace referencia a ella en eso que acabamos de decir de los motivos que han sido, los elementos irónicos han sido estudiados, pero solo los trágicos, sino los cómicos, esa parte. Únicamente lo referente a la parodia se ha estudiado desde un punto de vista humorístico. Es decir, la parodia del amante cortés. Sin embargo, el propio autor Fernando de Rojas
en varias ocasiones que emprendió su tarea después de haber encontrado un texto divertido y que decidió continuarlo en la misma vena, es decir, de la misma manera, aunque luego, con tan trágico final, acabara por alterar la obra lo suficiente como para tener que cambiar el título por una forma híbrida y así en la versión aumentada la comedia pasó a ser tragicomedia. Y esto se lo digo, o sea, se litigó, ustedes saben, digo, acá hacemos un paréntesis para hablar un poco de lo que es el género dramático, ¿cierto? El género dramático, ¿qué es? Es la obra que... No. Es la obra escrita para ser representada, ¿no es cierto? El género dramático es la obra escrita para ser representada. Y tiene dos subgéneros que lo vemos en las antiguas máscaras y que se conserva hasta el día de hoy de la comedia. Vieron que mucha gente de teatro las tiene, las dos máscaras, reminiscencias de la antigüedad cuando se usaban máscaras en el teatro, haciendo referencia a la comedia y a la tragedia. ¿Ah? Este género que quedó finalmente con el agregado de Rojas se dio en intermedio, la tragicomedia. Que tendría parte de tragedia y parte de comedia. Por eso hace un rato les dicté un género híbrido, es decir, una mezcla. Por lo general, en la tragedia se da un carácter triste y suceden una o varias muertes. ¿Tá? En la tragedia se da un carácter triste y suceden una o varias muertes. Y tiene un tema elevado. Por el contrario, en la comedia, los personajes en general son de menor prestigio social, el lenguaje es más fácil, más coloquial y es de carácter alegre que pretende solamente el entretenimiento. Entonces, en este híbrido, justamente él tomó una comedia de carácter alegre y en el resto de los actos lleva a lo que es la muerte de varios personajes. Entonces ahí es que se transformó en tragicomedia. ¿Por qué? Porque conserva elementos de ese lenguaje. En muchas ocasiones vamos a ver que hay varias transformaciones lingüísticas, desde elementos muy populares hasta
citas de prestigiosos estudiosos, es decir, hay un sentido de grandes diferencias que también pueden referirse, como ya hemos hablado, a esto de que sean varios autores, ¿tá? Y además hace entonces al sentido de la obra en sí, porque al terminar en tragedia, con una o más muertes, le cambia totalmente el significado, obviamente, porque una cosa es algo de carácter alegre que simplemente se basara en el amor de dos jóvenes, y otra es cuando lo lleva a la muerte, como vamos a ver. Bien. Entonces está ese tema también entonces de la intención del autor, y en este caso este sentido de la tragicomedia. Bien. Es una tragicomedia, ¿tá? Y los amigos de Rojas se extendían en sutilezas sobre la naturaleza de la comedia original, llamándola alguno de ellos tragedia, y Rojas no estaba de acuerdo y la rebautizó como tragicomedia. Desde luego no fue Rojas el primer autor que tuvo este problema de terminología, pues ya desde Plauto, así, nacido en el 254 antes de Cristo, 254 antes de Cristo, y fallecido en el 184, es decir, en el siglo II antes de Cristo, en Roma, cuando escribió el Anfitrión, que es la obra, que es una obra cómica sobre los dioses, tuvo que admitir que dado que se trataba de estos, es decir, de los dioses, tenía que ser denominada tragedia. Y por lo tanto no le quedaba más remedio que llegar a un compromiso, y así lo explica en el prólogo. Dos puntos entre comillas. Haré que sea una mezcla, una tragicomedia. ¿Tá? Es decir, que lo que está diciendo es que ya desde este siglo III y II antes de Cristo, ya entonces estaba esta especie, no es que lo haya inventado Rojas, ¿no es cierto? La tragicomedia, pues, amalgama los dos subgéneros
combinación de tragedia y de comedia. Tiene pasajes y resoluciones de comedia. Bien. Para Rojas, comedia implicaba no solo la forma dialogada, sino también un contenido cómico. Por eso Plauto, el autor recién referenciado, le ofrecía una etiqueta utilísima, la de tragicomedia. A pesar de que el problema de Plauto fuera completamente diferente, al de Rojas. La comedia de Plauto trataba de personajes serios, mientras la obra de Rojas era una obra cómica, pero con final trágico. Además de corregir a aquellos lectores contemporáneos a él, ¿no? Contemporáneos a Rojas, que querían definir la obra como tragedia, Rojas reitera en numerosas ocasiones, por medio de la metáfora del, abren comillas, dorar la píldora, cierro comillas, ahora no se usa tanto. No la escucharon, antes se usaba. Tan popular en la literatura didáctica de la época, el hecho de que exista en la obra un aspecto no solo cómico, sino incluso lascivo. Lascivo. Es decir, van a haber partes que baja bastante el nivel de lo que se dice. Esta Celestina emplea malas palabras, en fin, ¿no? Y ligadas a lo que sería el loco amor que hemos visto ayer, ¿tá? Rojas, porque esta Celestina lo que quiere hacer es unir a Calisto en Menelea, ¿no? Porque Calisto le da cosas justamente para meterse en la casa de ella, y ella va a entrar tratando de vender unos hilos, no sé qué, y le va como a la... recuerdan que ayer el personaje de Endrina le hacía lo mismo sobre Don Melón, y en este caso también le va comiendo la cabeza, le va llenando de la idea de Calisto hasta que finalmente queda enamorada. Vieron que eso pasa hasta hoy en día, ¿no? Que de repente no dicen nada y tienen a alguien, pero si empiezan a hablar con una amiga y dicen, no, probablemente eso, sobre todo cuando son más jóvenes, ¿no? Probablemente ese mismo hecho de hablar y hablar de la otra persona y como te gusta, ¿no? Como que incentiva más ese sentimiento hacia el otro, ¿no? Bueno, esto vamos a ver
después con detenimiento, que es eso, ella le va haciendo ese trabajo y bueno, pasa lo que vamos a ir viendo. Trata de entender, además entonces de corregir a aquellos lectores. No, esto ya se los dije. Esperen un poco. Ahora en la píldora llegamos. Claro, pero lo hice 2 veces acá por eso. ¿Qué es lo último que tienen? Incluso lascivo, hasta eso habíamos. Está. Rojas pone especial atención en señalar el humor de la obra y en advertir al lector para que no por ello se distraiga completamente de las más serias intenciones que encierra. Así, en la carta del autor a su amigo que aparecía en la comedia original de 16 actos, alaba el acto 1 por su combinación de humorismo y de intencionalidad grave. Y lo que dice la cita textual es esto. Dice, vino solo a ser dulce en su principal historia o ficción, toda junta, pero aún de algunas de sus particularidades salían deleitables fontesicas de filosofía, de otros agradables donaires, de otros avisos y consejos contra lisonjeros y malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras. No sé si eso quieren copiarlo. Esto era del propio autor, del propio Rojas. A mí me gustaría. Bueno, entonces, después de intencionalidad bastante grave, intencionalidad grave, habrá comillas, vino. Sí. Vino solo ser dulce en su principal historia o ficción, toda junta, pero aún de algunas sus particularidades. No entendí el después de juntar. Después de junta, Sí. pero aún de algunas sus particularidades, ahí parecería que faltara una palabra, porque aún de algunas sus particularidades. Sí, parece no. Sí, pero es como está acá. Salían deleitables fontesicas, serían fuentes de filosofía, coma, de otros agradables donaires, coma, de otros avisos y consejos contra lisonjeros y
y malos sirvientes y falsas mujeres hechiceras. Y además señala que el primer autor es digno de alabanza, entre comillas, es digno de recordable memoria por la sutil invención por la copia de sentencias dice entrexeridas, sería entretejidas, ¿no? Entrexeridas, serían entretejidas, que su color de donaires tiene. Donaire es como prestigio, ¿no? Depende del contexto, si es de una persona es como que se cree mucho, ¿no? Es agudeza, elegancia, o algo en el modo de hablar, me parece todo. Ahí está. Exacto. Ahora vamos a los propósitos. El propósito de la comedia, según Rojas, es de enseñar a los amantes cómo escapar de la cautividad del amor y para ello nos recomienda atender el argumento de toda la obra y al planto de Pleberio. Planto es llanto del padre de Melibea. Pleberio con B larga. Planto de Pleberio es el llanto de Pleberio. Así que en especial es el llanto de Pleberio, el planto de el propósito declarado por Rojas ha sido confundido, por desgracia, con la opinión de sus editores quienes sin duda escribieron el incipit moralizante. Incipit. Sí, incipit. Deben ser las palabras antes. Moralizante. ¿Cómo? Del latín, ¿sí? Moralizante y
los argumentos particulares el incipit son las primeras palabras o frase inicial de un manuscrito o libro. Y los argumentos particulares de cada uno de los 16 actos. De cada uno de los 16 actos. De hecho, inclusive en latín significa comienzo. Ahí está. Las palabras iniciales de la obra vienen a ser. ¿Hasta dónde llegaron ahí? De los 16 actos, ¿no? Esta última afirmación está avalada por los estudios de Hillman, que ya lo habíamos anotado. Y por lo que el propio Rojas nos dice en el nuevo prólogo. Abren comillas, que aún los impresores han dado sus punturas poniendo rúbricas o sumarios al principio de cada auto. ¿Qué quiere decir? Que aún los impresores... Al principio de cada acto, sí. Porque al principio de cada acto, como ya mencioné, está el argumento, es decir, la síntesis de lo que pasa en cada uno de los actos. Entonces dice que hasta los impresores han puesto allí algo, ¿no? ¿Te acordás? Y que inclusive había diferentes, que algunos tenían más y otros menos, ¿no? Según los editores, la obra fue compuesta en reprensión a los locos enamorados que, vencidos en su desordenado apetito, a sus amigas llaman, en su desordenado apetito, a sus amigas llaman y dicen ser su Dios. ¿Cómo? Es gracioso, claro, sí. Asimismo, hecho en aviso de los engaños de las alcahuetas. Alcahueta es justamente este trabajo que hace la Celestina, ¿no? Y malos y lisonjeros sirvientes. Porque vamos a ver que ahí todo el mundo quiere sacar su tajada, es decir, sacar su parte en la unión de estos dos, ¿no? Sí, en general los sirvientes y mediadores siempre llevan la cabeza a los que estaban de más alto mando. Ahí está, ¿no? Ya sucede. Exacto. Bien. Bien. Y además, Rojas agrega
Oh damas, matronas, mancebos, casados, notad bien la vida que aquestos hicieron. Tened por espejo su fin cual hubieron. A otro que amores dad vuestros cuidados, limpiad ya los ojos, los ciegos errados. Virtudes, sembrando, con casto vivir, a todo correr debéis de huir. No os lance Cupido sus tiros dorados. ¿No? Es decir, claro, que se escapen de este mal amor, porque sería el loco amor, ¿no? Que ayer vos no tuviste, pero vimos lo que era el amor, como buen amor, ¿no? Un amor, digamos, dedicado, correcto, etc. Y el loco amor como algo dedicado más a la pasión, ¿tá? Que también se hacía extensivo el buen amor al amor de Dios y lo bueno, y el mal amor que se hacía extensivo a otros defectos, ¿no? Bien. Estas palabras son de tono, no sé si la quieren copiar o lo que le acabo de decir. ¿Sí? Bueno. Oh damas, matronas, mancebos, casados, notad bien la vida que aquestos hicieron. Aquestos que serían que estos, ¿no? Que Calisto y Meribea hicieron. No te olvides que es español antiguo, en realidad yo te lo estoy pasando como español, ¿no? Tened por espejo su fin cual hubieron. A otro que amores dad vuestros cuidados. Punto y seguido. Limpiad ya los ojos, los ciegos errados, virtudes sembrando, con casto vivir, a todo correr debéis de huir. No os lance Cupido sus tiros dorados. ¿Ah? Y dice el autor, estas palabras son de un tono bastante más didáctico que las de la estrofa a la que reemplaza en recuerdo de la crucifixión con una exhortación a la virtud. Es decir, que esto entonces fue cambiado. Lo que Rojas hace es trasladar al final de la obra una versión muy revisada de esta estrofa reemplazada, sirviéndose de ella para componer los nuevos versos que cierran la tragicomedia. Además, el carácter general del recuerdo de la crucifixión se hace específico, siendo exhortado al lector a utilizar la obra como un ejemplo negativo. Porque lo que él le sacó, eso que dice, le sacó a esto: olvidemos los vicios que así nos prendieron, no confiemos en vana esperanza, temamos aquel que espinas y lanza, a cotes y clavos su sangre vertieron. La de su santa faz herida esculpieron, vinagre con hiel fue su potación es su bebida. En cada santo lado consintió un ladrón, no llévele luego con los que creyeron. Bien. Y digamos los cambios válidos. Entonces, en definitiva, como conclusión, ¿no? Rojas, al presentar su obra, ve la tragicomedia como un ejemplo negativo, moralista y didáctico
de los desastres a los que tienen que enfrentarse aquellos que sucumben ante el deseo. Es decir, Rojas cambió de propósito escribiendo la obra con una finalidad específicamente estética y didáctica. Rojas insiste en que su intención didáctica es totalmente convencional y en que ha narrado esta historia simplemente como un ejemplo negativo de lo que no debe hacerse. Es decir, al darle el final que le dio, entonces pone ingredientes que obviamente en un solo acto no había porque era algo más ligero, más anticonvencional, más tipo comedia, ¿no es cierto? ¿Cómo decir? No sean así. Exacto, no hagan estos desastres, no sean así, ¿no? Bien. Bueno, acá hay un montón de análisis en este sentido, pero vamos un poquito a... Bien. En cuanto a la hora de analizar el sentido de la Celestina, ¿no? El sentido de la Celestina. La crítica está dividida y hay sobre todo dos escuelas más importantes al respecto y son a grandes rasgos las que siguen. Una es la judeo-pesimista y la otra la cristiano-didáctica. La judeo-pesimista se centra en la ascendencia hebrea de Rojas. En la Ascendencia lo que está arriba, ¿no? Padres, abuelos. En la ascendencia de Ascendencia hebrea de Rojas y en su educación de converso, lo que hablamos hoy, ¿no? De judío convertido al cristianismo. Y subraya que debía de sentirse rechazado, amenazado por un entorno hostil. Esta corriente considera que su punto de vista es pesimista y hace notar que Rojas transforma irónicamente proverbios y viejos refranes
para criticar y minar la sociedad que retrata. El análisis del planto de Cleverio sirve como a menudo de prueba de esta tesis. La segunda corriente cristiano-didáctica se apoya en las declaraciones hechas por Rojas en las últimas estrofas y se remite a los personajes para justificarse. A través de Calisto, el autor estaría criticando al amante Cortés. Ya sea por su papel trágico, ya sea por su papel paródico. Y su intención moralizante quedaría expresada por medio de una serie de convenciones y conocidísimos tipos medievales. Bien. Y agrega la autora después: esencialmente son dos los puntos sobre lo que hace hincapié en su introducción de prosa, Rojas, ¿no? El primero, que el relato servirá para curar a los enfermos de amor, y el segundo, que este fin se logrará gracias a su bella redacción. Lo dicho suena al tópico medieval de deleitar instruyendo. Y de hecho, Rojas se refiere a la inevitable píldora azucarada, pero es la cualidad amena del cuento la que se enfatiza. 2 puntos. Aunque dulce cuento, amantes que os muestra salir de cativo. Amantes que os muestra salir de cativo, es decir, salir, ¿no? Salir del cautivo, ¿no? En palabras más fáciles, que el propio relato va a ser tan deleitoso y divertido para los oyentes que estos se apartarán voluntariamente del señuelo de amor, ¿tá? Es decir, que se aparten del señuelo de amor, ¿tá?